Muy buenas, diletantes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva crítica aquí en vuestro canal de cine, Más Cine Podcast. Hoy tengo el privilegio y la suerte, y quiero dar las gracias a mis compañeros Chris y Fran por la oportunidad de poder estar aquí compartiendo con todos vosotros mis opiniones sin spoilers de uno de los grandes estrenos, sin duda, destacados de este mes de abril, que no es otra película que Monkey Man, que llegará a cines en España este fin de semana. En algunos países ha llegado ya, como es este caso aquí en Alemania, que es donde resido yo. Y ayer tuve la suerte de poder ver el debut de Dev Patel como director, en este caso como guionista y como director. Comentar que es una película que viene de la mano de Monkey Paw Productions, que es la productora del cineasta Jordan Peele, que lo conoceréis por películas como Get Out, como Us, como Nope. Su productora también se ha hecho cargo de una película como Candyman, de Nia Da Costa, por ejemplo, y es una productora que destaca o ha destacado por producir películas del género de terror desde 2012, que fue el año en el que se fundó, y ha tenido el apoyo de esta productora para llevar a cabo un proyecto que, curiosamente, solamente ha costado 10 millones de euros y que las previsiones en taquilla es de que sea éxito, en primer lugar, por su bajo presupuesto y también por las buenas críticas que viene cosechando desde hace unas cuantas semanas por parte de la crítica especializada. Conoceréis, evidentemente, a Dev Patel, que también está aquí como actor protagonista, además de estar a cargo de la dirección y del guión, por la mítica película Slumdog Millionaire del cineasta británico Danny Boyle, que lo conocéis también por grandes películas como 28 días después o Trainspotting, por ejemplo, películas grandes que están en la memoria y en el recuerdo de todos, ¿no? Pues aquí vuelve también como actor, y la verdad es que ha hecho un papel bastante destacado, ¿no? Porque en este tipo de proyectos tan unipersonales, porque esta película es un proyecto bastante unipersonal, pues él destaca, ¿no? Y brilla, y es un poco es la estrella del show. Comentar ya entrando un poco en lo que es la película en sí, ¿no? Sin spoilers, y podéis estar tranquilos que cualquier cosa que pueda comentar no va a haber ningún detalle, ni voy a entrar en profundidad, simplemente voy a analizar de la manera más ajustada posible y dentro de unos parámetros muy concretos para no spoilear o para que no tengáis nada que os pueda fastidiar la experiencia. Yo ayer comenté y tuve ocasión de comentar en redes sociales que obviamente pongo en valor el hecho de tener tan poco presupuesto. Yo siempre hablo muchas veces de que las películas hay que valorarlas también por su eficiencia, es decir, por utilizar todos los elementos cinematográficos en favor de una historia, en favor de transmitir un mensaje, de generar una experiencia, y que muchas veces con menos dar más es un síntoma de talento, demuestra que la gente que está detrás del proyecto tiene talento o se ha esforzado para ofrecer algo de calidad al espectador. Este es uno de estos casos. Estamos ante una clásica historia de venganza, muy clásica, muy al uso, muy convencional, que se divide básicamente en dos partes. Aunque luego hay tres actos bien definidos, pero digamos que son un poco dos partes. La historia, una primera parte quizá más convencional, quizá también un poco más irregular, porque sí que creo que es una película que, como es lógico y normal y habitual en este tipo de películas, intenta siempre aportar una parte dramática, no solamente ofrecer al espectador escenas de acción, sino además hacer que el personaje, y más en proyectos, como comentaba, muy individualistas, muy centrados en su personaje principal, pues ofrecerte también una historia que tenga fondo, ¿no? Porque al final, como bien sabéis, en este tipo de películas es importante empatizar con el personaje protagonista, ¿no? Para poder conectar con él, para recorrer el viaje con él e intentar, pues, vivir esa experiencia que él está teniendo, ese sufrimiento, esos deseos. Y creo que en la primera mitad no siempre se equilibra eso del todo bien. Sí que es verdad que en algunos momentos pude sentir algunos leves bajones en el ritmo, quizá porque nos presentan situaciones muy convencionales,
en algunos momentos sentí poco trascendentales, y sí que es verdad que podría haber profundizado un poquito más en ese drama que se va presentando a modo de analepsis, a modo de flashback, ¿no? Que es un poco, pues, hay ciertos momentos en los que se juega con eso en el montaje, vas caminando con el personaje y poco a poco te van presentando elementos de su pasado, ¿no? Y vas descubriendo, que eso es lo interesante de la película, vas descubriendo poco a poco el porqué de sus actos, ¿no? Y cuáles son sus motivaciones. Al principio es un personaje hasta cierto punto enigmático, lo cual es interesante a nivel narrativo porque cuando no conoces muy bien la historia es importante que la película, el proyecto, sepa darte la información justa en el momento adecuado, que poco a poco vayas descubriendo las cosas por ti mismo, ¿no? Es importante manejar eso bien en los tiempos para que la película no tenga importantes problemas, por ejemplo, de ritmo, aunque sí que es verdad que en algunos momentos pude sentir que hay ciertas escenas en las que quizá la película se excede un poco y que lo que está contando no tiene mayor trascendencia. Pero bueno, son minucias, son cosas de no mucha importancia, nimias, que al final pues no lastran la experiencia, a pesar de que sí que es verdad que ese equilibrio, como comentaba, podría haber estado un poco más trabajado. Pero es cierto que la segunda mitad me parece... Recordarte que nos ayudas a crear contenido dándole al like, suscribiéndote y activando las notificaciones. Puedes informarte de todo lo que hacemos en Instagram y Twitter. Toda esta información y más la tienes abajo en el cuadro de la descripción. Continuamos. No voy a decir a la altura de las grandes películas de acción, luego comentaré algo al respecto, pero sí que creo que la segunda parte tiene mucha más envergadura, tiene mucha más enjundia, tiene mucha más garra, mucho más carácter. Evidentemente, para que conectes con el personaje se tiene que hacer lo que haces en la primera mitad, ¿no? Que es un poco ir más a la parte dramática del personaje, ¿no? Para que luego esa parte de acción impacte más. Pero es verdad que la segunda mitad, especialmente el último acto de la película, me parece un absoluto espectáculo. No diría que está entre lo mejor que se ha visto de acción, no creo que sea el caso, sinceramente. No creo que lo pretenda tampoco la película. Hay que poner, como he dicho antes, en valor que son solamente 10 millones de dólares. Se ha hecho esta película con solo ese presupuesto. Y creo, de verdad, que aunque no aporte algo novedoso en sí, porque no vais a ver una película novedosa, no vais a ver algo que no hayáis visto antes, pero sí que creo que es muy efectivo. ¿Por qué? Pues porque sabe aprovechar al máximo los recursos disponibles en este caso, ¿no? Creo que la parte final me parece que está rodada con mucho pulso, con mucha garra, con mucho carácter, y yo creo que esa parte final la vais a disfrutar mucho. Insisto, considero que no es una película, a lo mejor, que salgáis del cine pensando que habéis visto algo espectacular. Sí que es verdad que las críticas que vienen desde hace semanas la están poniendo por las nubes. Yo, a título personal, no considero que esté al nivel de lo más grande, ni mucho menos. Como he dicho antes, no creo que lo pretenda. En ese sentido, y es algo que honra esta película, que no es pretenciosa, es honesta. Sabes desde el primer momento que estás viendo lo que estás viendo. No trata de ser más de lo que es. Y eso también es una parte a destacar, evidentemente. Es algo que no es en absoluto desdeñable, ¿no? Cuando alguien, en este caso pues un director, sabe muy bien lo que quiere hacer y lo ejecuta bien, luego podremos entrar a comentar detalles, podremos entrar a comentar cosas, pero yo creo que al final es algo que hay que valorar y tenerlo muy en cuenta. Entonces, pues bueno, yo creo que el visionado merece muchísimo la pena. Yo considero que es, sin duda, una de las películas, creo yo, a tener en cuenta para cualquier persona que quiera ir a ver una película al cine, evidentemente, pero también para los amantes del género de acción. Obviamente es un género que todos los años nos trae buenas películas, todos los años tenemos siempre alguna película donde recordamos escenas de acción, no sé si memorables, pero de cierta calidad. Esta película al final lo tiene. Es verdad que el último acto tiene varias secuencias, algunos falsos planos secuencia, falsos, pero bueno, que no le restan mérito al trabajo que hace. Pero la verdad es que el final era una película, sinceramente, que yo iba a ponerle unas 3 estrellas, unas buenas 3 estrellas, no unas 3 estrellas decepcionantes, como sí que sucede con otras películas. Pero yo creo que el acto final, además de ser un grandísimo espectáculo y estar muy bien rodado, la parte final, creo que le da cierto empaque, y el final de la película le da cierto sentido.
dentro de lo sencillo que es, de lo sencilla que es la historia que se nos presenta aquí, creo que el final cierra bien. Le da un buen cierre a esta película, lo empaca todo muy bien y al final es lo que tiene que hacer un último acto también, ¿no? Darle sentido a todo lo que se nos presenta con anterioridad y creo que eso esta película sin duda lo tiene. A la pregunta que seguramente muchos os haréis de si esta propuesta está a la altura de propuestas como John Wick, las películas de Jason Bourne, The Raid, por ejemplo, ¿no? Me vienen a la cabeza pues películas con historias potentes, con grandes coreografías. No creo personalmente que esté a ese nivel. No creo que esté a ese nivel. Sí que es verdad que hay ciertas, sí, por ejemplo, sí que hay ciertas, alguna similitud que otra con la primera película hasta cierto punto, en ciertos detalles, aunque son historias diferentes. Pero pudiera tener ciertas similitudes con la primera película de John Wick, aunque las motivaciones son diferentes, pero es verdad que, como os comentaba, pues es una historia de venganza, entonces sí que es verdad que os podrá recordar hasta cierto punto. Yo creo, como os he dicho antes, que no esperéis una película que os vaya, como se dice coloquialmente, a volar la cabeza, no vais a ver nada que no hayáis visto antes, pero sí que creo que si os gusta el género de acción, esta es una película que hay que ver, porque además son 2 horas de película, no se hace larga, a pesar de detalles mejorables que he comentado en este vídeo, pero creo de verdad que al final es una de esas películas que yo creo que hay que ver, porque muchas veces ir al cine es ir a desconectar, ir a ver algo sencillo, efectivo, entretenido y con carácter. Creo que al final es una película que tiene personalidad, que eso es muy importante y más en los tiempos que corren, que las películas tengan personalidad, que tengan entidad, que tengan sello, ¿no? Dentro de sus aspectos que podamos cuestionar o que podamos entrar a valorar o que se podrían mejorar. Gracias por ver el vídeo. No os olvidéis de dejar un buen like a los compañeros que hacen un arduo trabajo aquí en internet, en YouTube, y se lo merecen todo nuestro apoyo, nuestro cariño. Yo, en lo personal, daros las gracias por ver el vídeo, darle las gracias a la gente de Más Cine Podcast, a mis compañeros y amigos Fran y Chris por la oportunidad de poder estar por primera vez aquí comentando, criticando una película sin spoilers. Ha sido un placer estar aquí. Gracias de corazón, viva el cine y ir a ver Monkey Man y disfrutarla tanto, al menos, como lo he hecho yo.